Este es el tutorial para realizar las prácticas curriculares o para tener unas indicaciones básicas en cuanto a la configuración de las prácticas curriculares de los estudiantes de la universidad. Vamos a tomar como ejemplo una realización de prácticas, un trámite dentro del máster de prevención de riesgos profesionales o laborales que se imparte desde el campus de San Juan. Bien, lo primero que hay que saber es dónde se gestionan las prácticas universitarias, y eso se hace en el Observatorio Ocupacional de la Universidad, observatorio.umh.es, en la primera página de la universidad, en prácticas y empleabilidad. Esta es nuestra dirección, observatorio.umh.es, en el apartado de estudiantes. A continuación, veremos algunos conceptos previos que hay que tener en cuenta para la realización de las prácticas. En primer lugar, que para que una empresa pueda acoger a un estudiante o a una estudiante en prácticas, debe haber un convenio entre ambas entidades, entre la universidad y la entidad o la empresa. No se firma por el estudiante, solo se firma por las entidades. Este convenio, si ya está formalizado, pues facilitará la realización de las prácticas o de la tramitación de la documentación, porque solamente habrá que realizar el segundo documento al que hago referencia, que es el anexo de prácticas. Pero si no está dado de alta, el convenio se podrá dar de alta a la vez que configuramos las prácticas en el trámite online que a continuación veremos. El anexo de prácticas, que es este segundo documento, bueno, pues este documento tiene toda la información de la práctica, los datos de la entidad, del estudiante, las tareas, etcétera, etcétera. Este documento sí que se firma tanto por el estudiante como la universidad como la entidad. ¿De acuerdo? No puede haber anexo sin convenio y no puede haber prácticas sin convenio ni anexo. Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2024 todas las prácticas cotizan a la Seguridad Social. Cuando digo todas, son todas. Las curriculares u obligatorias son a costa de la propia universidad, que es quien abona estas cotizaciones. Pero las extracurriculares, remuneradas o no, son a costa de la entidad o de la empresa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por el tipo de práctica podemos distinguir entre curriculares u obligatorias, extracurriculares o voluntarias, externas fuera de la universidad, internas dentro de la universidad y remuneradas o no remuneradas. ¿De acuerdo? En cuanto al tutor académico, debemos decir que es un profesor de la titulación, a quien hay que comunicar, es preferible comunicar que se va a elegir o que se le va a elegir para que tutorice las prácticas universitarias. En el caso del ejemplo que vamos a seleccionar hoy, que es la prevención de riesgos, el máster de prevención de riesgos laborales, pues solamente hay un tutor académico para todas las prácticas. Y en el caso del tutor profesional, será la persona de la entidad o empresa que esté al cargo de los estudiantes cuando llegan allí para aprender. Como decía, el tutor académico puede ser un tutor académico único, que en el caso de el máster de prevención de riesgos laborales es Antonio Francisco Cardona Llorens, ¿de acuerdo? En el caso de las prácticas curriculares, sabemos que todos los planes de estudio tienen unas determinadas horas para esas prácticas. En el caso del máster de prevención son 113 horas, pero en otros casos pues serán las que establezcan el plan docente que se esté cursando. Las prácticas extracurriculares tienen disponibles 900 horas cada curso académico y en ningún caso pueden solaparse con las obligatorias o curriculares. Hay que hacer una expresa mención a la titulación del tutor profesional, puesto que hay algunas áreas de conocimiento, como son los grados de salud y como por ejemplo es el máster de prevención de riesgos laborales, en los que la titulación del tutor profesional es requerida como la misma que va pues la misma área de conocimiento que el estudiante que se va a acoger. Por ejemplo, un estudiante de fisioterapia pues tendrá que tener un tutor que es fisioterapeuta, colegiado y ejerciente. Un estudiante del máster de prevención de riesgos laborales tendrá que tener un tutor profesional que esté titulado y que sea ejerciente, o bien titulado con el máster o bien titulado con el técnico superior de formación profesional. Nosotros en el Observatorio Ocupacional además nos encargamos de orientaros y de formaros
en otras áreas, como también son las áreas del emprendimiento o la empleabilidad. Y esto lo apunto para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar con las instrucciones propiamente dichas para realizar las prácticas. Pues lo primero que hay que hacer es entrar en el perfil del acceso personalizado de la universidad. Y desde ahí entraremos en nuestro escritorio y entraremos en la aplicación del observatorio ocupacional. ¿Qué hay que tener en cuenta y que es muy importante antes de realizar las prácticas? Asegurarnos que tenemos todos los datos de la empresa. Todos los datos de la empresa, todos los datos de la práctica y todos los datos del tutor profesional y académico. ¿De acuerdo? El académico también, bueno, el académico lo acabamos de ver. Por ejemplo, para el de prevención nos viene dado. Una vez que nosotros entramos en la aplicación del observatorio ocupacional, entonces podremos ver que tenemos información sobre el perfil, información sobre gestión, información sobre pues el rol que estemos desempeñando en el caso de que hay gente que tiene pues, varios perfiles, ¿no? Pues uno que es profesor, por ejemplo, y otro que y a la vez es estudiante. Bien, como estudiante podremos realizar varias cosas, varias gestiones, varias actividades, acciones dentro de la aplicación. Podemos ver toda la información sobre prácticas, podemos ver la información de las horas que tenemos disponibles o que hemos gastado y podemos ver lo que nos interesa a nosotros, que es la inscripción en las ofertas. ¿De acuerdo? Esta es la información sobre prácticas, que si tenemos algo pendiente, que si estamos gestionando alguna documentación, si tenemos las prácticas que hemos recibido correctamente o la anulación de alguna de las prácticas. Como digo, lo que nos interesa es la inscripción a ofertas. Una vez que entramos en la inscripción de ofertas nos saldrá, bien, ¿queremos curriculares o queremos extracurriculares? Nosotros vamos a optar por las curriculares. El trámite de las extracurriculares es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos elegido entrar en las prácticas curriculares, tendremos que proponer una práctica, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que proponemos la práctica, esa ventana se abre y nos permite seleccionar los módulos o las asignaturas, en este caso, que tenemos que, donde vamos que es la asignatura de prácticas, ¿de acuerdo? Es muy importante saber si la entidad tiene ya convenio con la universidad, porque si tiene convenio con la universidad, nos vamos a ahorrar el paso de introducir los datos, ¿vale? Pero si no tiene convenio, recordemos que tenemos que tener todos los datos antes de realizar el trámite. Pues bien, como tenemos que buscar la entidad, entonces nos saldrá esta ventana, una vez que hemos entrado en la asignatura, nos saldrá esta ventana donde tenemos que seleccionar la entidad. Si ya está dado de alta, introduciremos el nombre o es conveniente introducir el CIF también, y entonces nos saldrá la entidad que hemos buscado y las plazas que tiene disponibles. Una vez que le demos, si está o no dada de alta, si está saldrán sus datos, si no tendremos que introducir los datos. ¿Cómo? Configurando la práctica, ¿de acuerdo? Una vez que damos a configurar, vemos que tenemos, yo he introducido el Centro de Formación Profesional Canastel como ejemplo, y una vez que nosotros introducimos la empresa, nos saca sus datos y nos saca su enlace, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la empresa, pues entonces podemos proceder a realizar el anexo del que hemos hablado antes. Si no, pues entonces tendremos que introducir los datos de la empresa. ¿Cómo podemos buscar empresas que tienen ya vinculación con la universidad? Bueno, pues aquí, en el apartado de observatorio.umh.es/empresas, hay un listado de titulaciones, un catálogo de empresas, y en el catálogo de empresas podemos filtrar por los distintos grados y másteres, los distintos estudios de la universidad, y podemos filtrar el número de empresas que tenemos disponibles para nosotros. Bien, una vez dentro de la entidad, hayamos o no dado de alta, podemos ir metiendo los datos también de la empresa, del anexo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver el convenio y los datos de la entidad, podemos ver los tutores ya propuestos por la entidad y que están dentro de la base de datos, pero si no queremos esos tutores, podemos introducir otro. Se nos abrirá esta ventanita y meteremos sus datos. Entonces, a partir de ahí, configuramos los horarios y demás. Esto es un ejemplo del convenio y este es un ejemplo del anexo, tal y como salen impresos, listos para firmar. Como veis, se firma por el estudiante, por la empresa
y por el vicerrector de estudiantes, bueno, pues en este caso por la universidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta después de las prácticas? Pues que habrá que rellenar cuestionarios de evaluación, los 3, tanto el tutor profesional como académico como el estudiante, y que si no se rellenan no se podrá evaluar las prácticas. Es sobre todo fundamental que rellene el cuestionario de evaluación tanto el estudiante como el tutor académico para que tengamos disponible nuestro certificado de aptitud de prácticas. Luego, si queremos ese certificado que nos valga para la convalidación por créditos transversales, de competencias transversales, entonces sacaremos un certificado de aprovechamiento. Y si queremos saber cuántas prácticas hemos realizado y ya están terminadas, podemos expedir desde nuestro acceso personalizado siempre el certificado de realización de prácticas. En fin, para más información, aquí tenéis algunos enlaces de interés que os servirán para tener más información más concreta y más amplia también de nuestro servicio del Observatorio Ocupacional. Gracias.